Ya hemos visto entonces cómo el sexo es creación de Dios, y cuando la Escritura dice que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera en la creación, el sexo matrimonial estaba incluido, pero que como todas las cosas creadas por Dios, sabemos que la introducción del pecado en el mundo trajo estragos, distorsiones y consecuencias, y el sexo no quedó fuera de esa ecuación. El diablo ha distorsionado todo lo santo, y nosotros mismos con nuestros pecados también traemos una cuota de responsabilidad con esa área de nuestras vidas. El hecho es que la concepción mundana del sexo, las prácticas en las que nosotros hayamos caído antes de venir a Cristo, nos afectan a todos de una o de otra manera. Unos se hacen adictos al sexo ilícito y otros llegan a aborrecer por eso el sexo con todo su corazón. Y así llegamos al Evangelio, llenos de distorsiones, heridas, vivencias que inciden en la vida matrimonial ahora que estamos en Cristo. Pero damos gracias a Dios que nos rescata, que nos restaura, que nos cura, nos sana y nos permite, no importa cuál haya sido el pasado, poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado con una limpia conciencia. ¿Qué sucede cuando una persona es redimida por Cristo? En lo que Cristo nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados. No hay pecado sexual que la preciosa sangre de Cristo, nuestro Salvador, no haya perdonado. Pero puede ser que la culpa de tus pecados pasados te persiga. Puede ser que el diablo se encargue de recordarte muchas de las cosas que hiciste en el pasado. Y ahí nosotros tenemos que traer a memoria lo que la Escritura nos dice acerca de Cristo como nuestro abogado, quien intercede eficazmente a nuestro favor ante el Padre Celestial. Derramó su sangre, que no dice que nos limpió, sino que nos limpia de todo pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puede que tus experiencias pasadas te hayan traído serias consecuencias con las que tú vivas hasta el día de hoy. Todos tus pecados perdonados, pero consecuencias que están ahí. Quizás padeciste o padeces de una enfermedad fruto de tu estilo de vida pasado. Quizás cruzaste líneas morales que tu conciencia nunca apoyó que tú cruzaras en cuanto a lo sexual. O quizás son marcas de una violación que ha dejado algo en tu alma. Recientemente oí el testimonio de alguien que solo vivió una amenaza donde casi la violan a esta mujer, y escucharla era como si hubiera sido una realidad que hubiera ocurrido en su vida. No llegó a ocurrir, pero fue algo que la dejó evidentemente marcada. Y uno, con todas estas vivencias que pueden haber aquí representadas en un grupo como este, uno se pregunta, ¿y hay esperanza para nosotros? Sí, hay esperanza en Cristo para poder disfrutar de la bendición del sexo en el matrimonio. Dios nos renueva, no solo nos regenera en Cristo, sino que renueva nuestras vidas en el Espíritu Santo. Dice Joel Beeke en su libro Amigos y Amantes, el Evangelio de Cristo nos energiza para disfrutar del sexo como una pasión sagrada. Una pasión sagrada, sagrada, santa. En muchos el pasado puede ser un estorbo para no ver el sexo como algo puro, aceptable delante de Dios. De alguna manera todavía tienen la idea de que si algo es realmente deleitoso para la carne, tiene que haber algo pecaminoso. Y es como ese católico romano que a veces queda dentro de nosotros. El diablo no solo nos hace creer que algo malo es bueno,
sino que también las cosas buenas son malas. Y dice Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué doctrinas? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y eso incluye el sexo, de que se puede participar de esa intimidad con acción de gracias. Según 1 Timoteo 6:17, lo opuesto al materialismo no es el ascetismo, sino el que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, hay una perspectiva del uso de la creación de Dios que honra a Dios y que habla de su bondad. Bueno, al regalarnos intimidad en el matrimonio, nosotros vemos una evidencia de la bondad de Dios. Y del mismo modo que ese materialismo y la confianza en Dios están en contraposición, lo opuesto a la inmoralidad sexual no es el menosprecio a la sexualidad, sino la práctica de la sexualidad a la manera de Dios, que no es lo mismo. No combatimos la agenda sexual del maligno oponiéndonos al sexo, sino celebrando el sexo a la manera de Dios. Permítame ver con ustedes ahora un aspecto de la intimidad sexual, y es el ambiente propicio para el deleite en la intimidad. El ambiente propicio para el deleite en la intimidad. Dice un autor, el sexo no es un evento, es un ambiente. Repito, el sexo no es un evento, es un ambiente. Otros lo han expresado de una forma un poco más, quizás, práctica, donde dicen el amor comienza en la cocina. O sea, pero hay cosas que ocurren en la vida normal que pueden terminar o desembocar en intimidad. Si el sexo es lo que la Biblia dice ser el ambiente relacional de la pareja, es crucial. ¿Cómo está la relación? Porque el sexo se trata de intimidad, como lo hemos estado llamando. Estamos hablando del deleite de la intimidad matrimonial. La intimidad sexual con un extraño es una contradicción de términos. La intimidad sexual da expresión a la intimidad general que ya está presente en la relación. Cito a Stuart Scott una vez más sobre el esposo ejemplar. El acto sexual debe ser un cuadro del amor y compromiso que ya están presentes en la relación matrimonial. Esta es una de las razones principales por las que otros problemas matrimoniales a menudo afectan la intimidad física. La intimidad física debe ser una experiencia relacional. El esposo ejemplar buscará mantener una relación amorosa con su esposa y hacer de la intimidad física la experiencia relacional que debe ser. Entonces no es solamente el evento, el momento de la intimidad, sino todo lo que está detrás de ese momento. O sea que si el propósito principal del sexo es una expresión de amor mutuo y de compañía, de intercambio de placer, entonces es una perversión del diseño de Dios reducirlo a un mero acto físico, porque Dios lo diseñó para algo más todavía. No es una mera función biológica. El sexo es físico y biológico, pero no es solamente eso. Hay algo más detrás. Es una expresión del corazón.
El puritano William Perkins decía: no hay nada más desvergonzado que amar a una esposa como si fuera una prostituta. Tú estás usándola como si fuera una desconocida. No. El romance, la comunión, la comunicación y todo lo relacionado tienen que formar parte del trasfondo o del ambiente de la intimidad matrimonial. Muy diferente a lo que ocurre con los animales. Dos perros se encuentran y ya. Pero nosotros no somos animales. Es cierto que hacemos muchas cosas en común con los animales. Comemos, dormimos y copulamos, pero no es lo mismo. Y así como no podemos reducir el tiempo de comida familiar, cuando la familia se sienta a comer, simplemente comer a como lo hacen los animales, de la misma manera el sexo que practicamos se diferencia del sexo de los animales. Yo leí en algún lugar que el hombre es el único ser que copula mirándose a la cara. No sé si eso es cierto, pero me resultó interesante. El hecho es que antes y durante la relación íntima puede haber un clima de amor, de comprensión, de paciencia, de abnegación, de desprendimiento y aún de imaginación. La mujer desea sentirse protegida, valorada, escuchada, apoyada, alentada, cuidada. Y nosotros los hombres tenemos la responsabilidad de mantener la atmósfera conducente a esa intimidad matrimonial, proveyendo eso a nuestras mujeres. Tenemos que resolver los conflictos con prontitud y con honestidad. Palabras de aprecio que hayan estado presentes en el ambiente matrimonial. Y el sexo viene a ser una ventilación, una manifestación de una unidad que ya está presente, que se vive día a día. Y hay por eso una preparación mental, física y emocional para el sexo que se va llevando a cabo continuamente. Y nuestros cuerpos se compenetran porque hay una compenetración del alma anterior. Por eso decimos que el sexo no es una acción, sino un ambiente. Porque a veces a nosotros los hombres se nos ocurre tener sexo. Cualquiera, esta noche, y las condiciones como que están dadas. La noche está serena, los muchachos están acostados, la puerta está cerrada, los dos estamos bañaditos, higiene bucal presente. No hay que ser ingenieros nucleares para saber que 2 más 2 son. Ella, por el otro lado, está empezando a olerse algo. Allá cuando se juega la lotería, hay una expresión de personas que al jugar la lotería dice: se le peló el billete, cuando no salió agraciado el billete. Ella se empieza a oler algo y dice: este huevo quiere sal, pero se le peló el billete. ¿Y por qué ella no está en eso y él sí? Bueno, porque él solo tomó en cuenta la situación del instante. Ella no, ella está pensando en algo más. A ella no se le ha olvidado lo que ocurrió durante el día. O quizás cosas que hayan venido sucediendo durante la semana. Ella no ha olvidado las palabras que se cruzaron esa mañana. Esas palabras no tenían nada de sexy. Ella no ha olvidado la actitud de mal humor que él ha manifestado durante la cena varias veces en la semana. Ni la impaciencia que quizás tú tuviste con algún miembro de la familia. Y esas cosas la tienen preocupada. Y en ese momento, sencillamente querer tener una intimidad sexual es casi como una especie de violación de tu propia esposa. Y ella no estaría participando. No es un acto de celebración del amor. Y es posible que ese sea un momento ideal entonces para tú pedir perdón. Para tú confesar tus pecados y tú reconocer tus faltas.
Y no lo hagas simplemente para que desemboque en intimidad, porque aún hasta eso el otro lo puede oler, sino de corazón, porque tú amas a Dios, quieres honrar a Dios y quieres que haya salud espiritual en tu alma y en tu matrimonio. Es posible que después Dios te conceda la bendición de un buen momento. Pero ven cómo no se trata solamente de el acto en ese evento, sino de un ambiente. Alguien una vez hizo una encuesta y preguntó a parejas, ¿qué palabras vienen a sus mentes si ustedes quisieran describir la relación que Jesús tiene con nosotros? Y dice que las personas dijeron, bueno, fidelidad, seguridad, sacrificio, aceptación, unidad, honor, servicio, honestidad. Y la persona les dijo entonces, ¿ustedes no se están fijando que todas esas cualidades son buenas para el matrimonio? Porque es un ambiente, es un ambiente con donde hay una cualidad que ayuda a la buena relación. Honestidad, servicio y todo lo demás. Si eso está presente en el ambiente, eso va a ayudar en la intimidad. Winston Smith, en su libro El matrimonio importa, dice, piensa en la mecánica básica del sexo. El esposo y la esposa se desvisten y permiten que otro les vea como pocos, si alguien jamás los ha visto en su vida de adultos. Literalmente no hay lugar donde ocultarnos. No hay manera de defenderte de un ojo crítico o una mano violenta. Sería devastador que se rieran de nosotros o nos criticaran. ¿Quieres ser físicamente valorado, aceptado y abrazado? Lo que sigue es contacto mutuo. Tú tocas y permites ser tocado en las partes más sensibles de tu cuerpo. El esposo entra en su esposa, tocándola literalmente por dentro. Le das al otro el poder de bendecirte con placer y calidez, o el poder de hacerte daño de una manera terrible. ¿Puedes ver cómo la seguridad y la aceptación son importantes? O sea, lo que prepara el que haya esa seguridad y ese grado de aceptación es básico. O sea, el ambiente matrimonial tiene que ser un ambiente de negación personal, de sacrificio, de servicio. Nosotros podemos ser muy diferentes, hombres y mujeres, uno del otro, en cuanto a cómo respondemos a la estimulación sexual. Los hombres pueden experimentar el orgasmo mucho más rápido. Y si el hombre es egoísta y da expresión a ese egoísmo en medio del acto sexual, lo puede hacer muy fácilmente y dejar a la esposa insatisfecha y frustrada y quizás hasta usada. Entonces la forma de servir a tu esposa va a ser ejerciendo dominio propio. Hay un interés de que sea una satisfacción mutua. El punto es que el sexo crece y se desarrolla en medio de estas características que aupan la intimidad matrimonial. Si tú no tienes una buena comunicación con tu mujer, muy posiblemente no vas a tener una buena comunicación con ella respecto a lo sexual. Y así como tú aprendes a leer ese lenguaje no verbal de tu mujer a lo largo del día, aprenderás también a leerlo en medio del acto sexual para bendecirla. El ambiente es crucial y tenemos que ser amantes. ¿Conocen ustedes esa serie de libros que hay que son tal cosa para domis, para tontos? Carpintería para tontos. Si tú ves que tu esposa te regala un libro que dice romance para tontos, no te ofendas. Ella está buscando ser honesta contigo. Es decir, no se trata meramente de que lleguemos a la cama y se acabó. Es qué pasa durante la semana. ¿Qué pasa durante el día? ¿Cuántos abrazos y besos le diste sin ningún tipo de connotación sexual? O aún hasta pellizcos.
Si yo quiero que mis hijos nos vean en un ambiente en que me vean a mí acercándome y dándole un beso a su mamá. Cuando son pequeñitos y dicen, ¡ay! Después son más grandes y dicen, ahí están ustedes dos. Pero ya uno le está dando ese ejemplo a ellos. Ya ellos están viendo que hay una relación y una intimidad y un romance donde no sea raro que ellos nos vean abrazarnos. Por eso es parte del ambiente que tú preparas. ¿Qué cosas tú le dices durante el día? ¿O qué cosas dejas de decirle para no herir? Las actitudes, desde que tú elevas la voz en tonos inapropiados, tú estás colocando obstáculos en la cama. Tú estás poniendo, dice alguien, tú estás poniendo maletas de obstáculos. Ustedes no se pueden acostar con la cama llena de maletas. Entonces, ten cuidado si con tu acción tú estás llenando la cama de cosas que lo que hace es apagar el romance. En su libro Sexo, Romance y la Gloria de Dios, C.J. Mahaney nos aconseja que antes de tocar el cuerpo de nuestras esposas, debemos tocar su mente y su corazón. Y es un excelente consejo. Hay una dimensión espiritual del sexo que casi nunca se toma en cuenta. Y por eso yo les hacía referencia a ustedes a 1 Corintios capítulo 6, porque hay una conexión poderosa. En su argumento para disuadir a los corintios de caer en fornicación, les recuerda que ellos son templo del Espíritu Santo y que lo que hacemos con nuestros cuerpos tiene serias implicaciones espirituales. En el plano horizontal les dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y puede ser un asunto de una sola vez. Y une a dos personas más allá de lo físico, dice Pablo. Y Pablo lleva el asunto todavía más lejos allá aún. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando un creyente se une sexualmente a quien no es su cónyuge, se produce una profanación del templo del Espíritu Santo. Y son palabras calculadas a despertarnos para que seamos sensibles al pecado de la fornicación. Entonces, ese es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú estás usando ese templo? Y cada relación sexual está supuesta a ser un acto que une dos almas. El acto sexual debe ser la expresión de esa unión de esas dos almas. Por eso se trata de un ambiente y no meramente de un instante. O sea que cuando es una relación entre el esposo y la esposa, ahí no hay profanación. ¿Y entonces el cuerpo deja de ser templo del Espíritu Santo? No, es templo del Espíritu Santo y no hay profanación. Miren qué bendición. Seguimos siendo santas moradas porque estamos tratando el sexo como debe ser. Interesante cuando dice en Génesis 24 que había muerto Sara, Isaac consiguió esposa. Y dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y dice, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Como aún esa intimidad vino a traer consuelo a la vida de este hombre. La expresión de una unión en medio de esa experiencia. Pero permítanme ahora pasar a hablarles de algunos obstáculos para el deleite en la intimidad. ¿Qué cosas
pueden ser obstáculos en medio de nuestro llamado a disfrutar la intimidad matrimonial. Bueno, hay obstáculos intelectuales, obstáculos espirituales, obstáculos emocionales, obstáculos físicos y obstáculos ambientales para el deleite en la intimidad. Hay obstáculos con los que no podemos hacer absolutamente nada. Son asuntos de la providencia divina y que escapan a nuestro control. Pero hay obstáculos con los que hay algo que nosotros podemos hacer. Primero, obstáculos intelectuales. ¿A qué me refiero con obstáculos intelectuales? Me refiero a la desinformación con que muchas veces se llega al matrimonio. Hoy en día, yo les decía, vivimos en una sociedad sobresexualizada. Y es escandaloso ver el vocabulario que los niños ya conocen acerca de perversiones sexuales. Es triste. Pero en décadas pasadas, muchos matrimonios se formaron sin ningún tipo de educación sexual y mucho menos con información bíblica apropiada acerca del sexo. Entonces se ignoran muchas veces las cosas más básicas sobre la anatomía masculina y la anatomía femenina. Y esos obstáculos se salvan con información, con educación, leyendo libros buenos y piadosos acerca de ese tema. Porque nunca es tarde para nosotros aprender. Entonces quizás algunos de nosotros tengamos que aprender. Pero a veces no compramos libros de eso, porque van a dar la impresión que no sabemos. Pero tú sabes que no te está yendo tan bien, y tú persistes en querer mantenerte sin información. Hay buenos libros allá afuera. Libros acerca de cómo mantener encendida la chispa del romance en el matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué no leerlos si les va a servir tanto? Y si alguien me ve en la librería comprando ese libro, dice, no, dile que tú te vas a leer eso, que es conveniente, y tú deberías comprarlo también. Stuart Scott, una vez más. Estas diferencias aparentes entre los hombres y las mujeres no deben ser causa de ofensa. Antes bien deben ser aceptadas como amorales, o sea que no son correctas ni incorrectas. Y nos deben ayudar a ser comprensivos durante la intimidad física. Un esposo no debe considerar automáticamente la lenta excitación de su esposa como un rechazo de su amor ni un reflejo de sus habilidades. Del mismo modo, una esposa no debe considerar la prontitud de su marido como una señal de superficialidad. A lo tuyo nada más carnal. Ni insensibilidad, ni por falta de amor. Los hombres y las mujeres deben aprender a apreciar las diferencias que Dios les ha dado. Eso no significa que no podemos buscar maneras de estrechar un poco esas diferencias para fines de disfrute, pero necesitamos entender que las diferencias no son necesariamente un asunto de correcto o incorrecto, ni necesariamente algo que tiene que ver con el amor del cónyuge. Es que no me quiere ya, no. Es simplemente la forma en que Dios nos hizo. Conocer bien qué es el hombre, cómo funciona, cómo es la mujer, cómo funciona, eso ayuda. O sea que hay obstáculos que son intelectuales a veces, y con información se resuelve el problema. A veces buscando consejería y demás, qué bueno. Hay solución para muchas cosas que a veces pensamos que no hay solución. Hay obstáculos espirituales. Un mal estado espiritual repercute en la intimidad más de lo que la gente normalmente imagina. El verdadero amor va a estar interesado en dar. ¿Y qué pasa si nosotros estamos entregados al pecado del egoísmo? Que no vamos a ser egoístas también en la cama. Un mal estado espiritual ahoga la actitud de amor que debemos tener. Y una intimidad saludable no se logra cuando estamos llenos de nosotros mismos. Es el tipo de cosas que puede estropear el ambiente que se debe desarrollar para celebrar el sexo. Y quizás tú estás entregado a actitudes pecaminosas
que en lugar de traer gozo y alegría a tu pareja, están trayendo tristeza. Si tú has estado, si como mujer has estado siendo irrespetuosa con tu marido, después no pienses que no va a haber consecuencias de esa mala actitud espiritual. Eso trae consecuencias. Entonces después se encuentra con una mujer en la calle que le pica el ojo, pero no te consideres a ti que tú no has hecho nada al respecto. Si tu actitud de como mujer con gotera continua está ahí. Y se cumple entonces el dicho de que es mejor estar en la esquina de un terrado. El problema espiritual trae consecuencias. Dará lugar a falta de pedir perdón, de reconocimiento de pecados. Dará lugar a que nos ofendamos fácilmente, a intolerancias, pleitos, contiendas. Y ese tipo de ambiente no es propicio para la buena intimidad. Un mal estado espiritual también profundiza la vulnerabilidad que ya tenemos de caer en pecados de índole sexual. Porque si estando bien podemos caer, estando mal, dígame. Y el maligno sabe sacar ventaja de esos momentos. Por eso, aun cuando dice en 1 Corintios 7, si ustedes lo van a hacer para orar, vuelvan y se júntense, porque Satanás sabe usar esa incontinencia. También hay obstáculos mentales, emocionales. Dentro de los obstáculos emocionales existen aquellos que son pecaminosos y hay otros que no necesariamente son pecaminosos. Puede haber una situación de tensión y de enojo. Esas son actitudes pecaminosas. Personas enojadas que no podrán dar expresión al amor íntimo debidamente. Ya sea porque hubo hace un instante que tuvo una situación de enojo, o ya sea porque es alguien que está internalizando el enojo y guardando amargura. Eso mata la intimidad. Tú usaste palabras abusivas y eso va a traer consecuencias. Una pareja que haya tenido diferencias puede experimentar el perdón, reconciliación y disfrutar el deleite sexual. Y lo que va a ocurrir es que el acto sexual va a ser una confirmación de esa realidad de que son perdonadores el uno con el otro. Pero puede que no sea tan automático el asunto. Y hay un efecto emocional. Y quizás la celebración de la reconciliación termine también en la cama. Puede ser. Puede ser una depresión. Puede ser una depresión pecaminosa. Alguien cae presa de un desaliento espiritual agudo, derrotista, un ambiente de desesperanza, con una dosis de incredulidad y de inseguridad. Esa persona no se podrá entregar a los brazos del otro. Así porque sí. Y si tu pareja está experimentando una situación así, tú tienes que saber con qué estás lidiando y quizás necesiten buscar ayuda. No ignorar meramente el problema, porque un alma así de triste difícilmente se dedique a celebrar el amor. Pero puede haber situaciones no pecaminosas, momentos también de profunda tristeza, momentos como cuando el Señor dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Puede ser la muerte de un familiar cercano. Momentos donde no es la ocasión para celebrar el amor. Esas cosas pasan. Y ser comprensivos puede ser lo que tu pareja necesita en ese momento. Dentro de los obstáculos físicos, me gustaría mencionar el descuido de la apariencia personal y de la higiene. Son obstáculos también. Cito al autor Tim Garner en su libro Sexo Sagrado.
Dice, cuidarnos a nosotros mismos debería ser una prioridad. El cuidarnos. O sea, si no debemos hacer daño a otros, tampoco debemos hacer daño a nosotros mismos, ¿verdad? Debemos cuidar nuestro cuerpo, por ejemplo. Dice, ¿ha notado que cuando algunas personas se divorcian y comienzan a sanar de su dolor, de repente pierden peso, cambian el peinado y comienzan a vestirse mejor? Dice, lo hacen porque salieron al mercado de nuevo. Dice, es razonable, pero también es hipócrita. Si el hacernos lo más atractivos posible, y no me refiero a artificialmente atractivos, mientras estamos cortejando es algo bueno, y si al hacerlo lo estamos haciendo por personas que casi no conocemos, no es por tanto una acción mayor y de más gloria para Dios el mantenernos atractivos para nuestros cónyuges, aquellos que amamos y que nos hemos comprometido a querer por el resto de nuestras vidas. Entonces ahí, desde que se divorcian, impresionante el cambio que dan. Uy, ¿qué le pasó a fulana? Y ya el hombre está metido en el gimnasio. Ahora sí. Si la esposa debe ser el deleite de los ojos del marido, eso tiene que tener implicaciones. Eso implica que ella no va a ser descuidada con su apariencia física dentro de los parámetros espiritualmente aceptables. Y no me estoy refiriendo a una obsesión carnal ni en algo en que vaya en detrimento del cuidado espiritual, obviamente. Pero es obvio que algo tiene que pasar cuando el marido ve a su mujer. Y la Biblia lo identifica como deleite. ¿Recuerdan cómo Dios le dijo a Ezequiel? Voy a quitarte el deleite de tus ojos, porque nuestras mujeres deben ser el deleite de nuestros ojos. Hay aspectos físicos reales que producen cambios. Envejecemos. Eso es una realidad. El dar a luz hijos deja efectos, deja estrías en el cuerpo de la mujer. Eso es una realidad. Pero que no sea por descuido ni por falta de interés. Cito a Gardner una vez más: cuando un hombre se excita con ver a su esposa desvestirse antes de ir a la cama, le ayudaría a ella a aprender a sentirse especial, porque es deseada por su esposo. Él no es un loco degenerado, es un hombre creado por Dios para ser atraído por la forma física de su esposa. Es natural. Queremos ver. Déjate ver por tu marido. Yo entiendo que a veces hay que bajar la luz, ponerlo más bajita, pero no necesariamente hay que apagarla por completo. O sea, la relación no tiene que ser algo que nos puede hacer como la película esa que se está con los ojos vendados. Déjate ver. Sé el deleite visual de tu marido. En su libro El placer sexual, Ed Witt dice: ¿has notado en los dramas de televisión que cuando los libretistas quieren indicar que un matrimonio ha muerto, presentan a la esposa con un vestido horrible y el cabello enrollado en rizadores? Ya como ahí no hay nada. Un descuido total. ¿Por qué? ¿Por qué? No esperes a tu... No te estoy diciendo que espere a tu marido vestida de gala y con mucha... Pero tampoco... nosotros usamos ya la palabra descricaje. Yo no sé aquí cómo se funcionará. Pero una mujer aquí toda ella que lo que queda es un guiñapo. ¡No! No de que uno... Hola, mi... No.
Obviamente en la medida de lo razonable y de lo espiritualmente correcto. Pero cuidarnos el uno para el otro. Puede haber problemas reales físicos de salud que incidan. Puede haber problemas de desbalances hormonales, enfermedades del sistema circulatorio que afecten la erección masculina, desórdenes neurológicos, diabetes, otros problemas crónicos, menopausia causando sus efectos. Entonces eso no es un momento, no sé, para o tomar el versículo de 1 Corintios 7 y decir, tu cuerpo no es tuyo, es mío. O sea que, espérate, hay que tener sensibilidad. Los hombres necesitamos en esa área ser pacientes, comprensivos. Y no es que no habrá sexo, pero quizás no lo va a haber con la frecuencia con la que antes había o como tú desees. Puede haber cambios que se introduzcan porque nuestras vidas van cambiando y hay que hacer ajustes. Me dicen los que ya no tienen, los que tienen el nido vacío, que se presentan situaciones muy buenas. Y yo los noto muy contentos a veces. Pero todos debemos aprender a aprovechar las oportunidades y los buenos momentos. Porque cuando hay vigor de juventud es de una manera. Y después quizás hay que aprender a aprovechar de otra forma. Aprovecha esas oportunidades y disfrútalas. Puede que haya mujeres que tengan sus prioridades trastocadas y colocan a los hijos por encima del marido. Y pareciera que borraran el versículo que dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, pero pone al marido primero. Y físicamente se neutralizan, gastan toda su energía del día en los quehaceres y aquello, y ya al final del día no pueden con nada. Por eso tenemos que aprender a decirles a nuestras esposas, administrate bien, déjame algo, que no llegue al final del día. Yo a veces, yo le decía que uno a veces habla en lenguaje código. Si mi esposa me oye decirle, mira, ¿dónde está tu agenda? Ya ella sabe. No te neutralices de manera que tú no estés disponible para tu pareja. Y en ese sentido, a veces que hay hombres a quienes hay que despertar. Porque seamos honestos, en todo matrimonio, la pareja, cada uno no tiene exactamente el mismo nivel de impulso sexual. A veces lo tiene el hombre, a veces lo tiene la mujer. El mayor impulso sexual. El líbido en uno o el otro no es una medida exacta igual entre los dos. Y a veces la mujer va a tener que tomar la iniciativa y ser sugestiva para que cosas ocurran. Y él no se haga el chivo loco. Cuando se enamoraron eran amantes, se casan y bajan de categoría. No, continúen siendo amantes. Llegan los hijos, continúen siendo amantes. Pero a veces esas cosas se convierten en un obstáculo. Hay tantas cosas que hacer en el día. Preocuparse por comprar esto, llevar esto, cuidar al bebé y todo lo demás. Tengan cuidado porque el romance a veces se pierde en los detalles. Dejamos de ser amigos y amantes en nuestros matrimonios. Pero también, finalmente, en este sentido, hay obstáculos ambientales.
obstáculos ambientales. Y me refiero con esas situaciones a nuestro alrededor que pueden incidir negativamente y matar la intimidad. Ustedes recuerdan que el libro de Cantar de los Cantares habla de las zorras que acaban con nuestro viñedo. Bueno, tengamos cuidado para que no permitamos que esas zorras nos invadan y nos maten la oportunidad. Alguien dijo en una ocasión que el órgano sexual más importante es la mente. Si el ambiente no es el correcto, la velada más maravillosa se puede echar a perder. Y en ese sentido las mujeres son las más propensas a ser afectadas en ese aspecto. Los hijos pueden afectar. Uno puede estar ahí preparando el ambiente y de repente... ¡Ay, ay, ay, ay! Se desconecta la mente, la misión queda abortada. Una llamada telefónica insistente, un celular que suena. Porque el problema es que cuando el bebé se despierte hay órganos que se ponen a dormir. O sea, cuidar el ambiente y aprovechar los ambientes. Crear ambientes. Algunas recomendaciones finales. Número 1, deja que la autoridad de tu Creador regule tu vida sexual. Deja que la autoridad de tu Creador regule tu vida sexual. Él nos hizo y tiene derecho sobre nosotros como sus criaturas. Nos hizo con sexualidad y reguló esa sexualidad. ¿Estás consciente de que puedes agradar a Dios con tu vida sexual? Si no fuera porque uno lo ha oído, uno no lo creería. Casos de los que uno tristemente ha escuchado. ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron intimidad? Uno ve que hay problemas. Uno puede pensar, decir, no, tenemos un mes que no, nosotros, hace un par de años que nosotros, ¿qué? Debemos de asombrarnos. No, de ninguna manera. Que Dios regule esa área de nuestras vidas también. Segundo, celebra el amor mientras puedes. Celebra el amor mientras puedes. Dice Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Me gusta el título de un libro y su subtítulo. El libro se llama Sexo Sagrado, una celebración espiritual de unidad en el matrimonio. Una celebración de unidad espiritual en el matrimonio. El sexo es eso, una celebración espiritual de unidad. El sexo hace dos personas sean una. Es una celebración de un vínculo profundo, espiritual. El orgasmo es glorioso, pero si está sustentado por una relación significativa. El orgasmo fuera del matrimonio es como hacer un espectáculo de fuegos artificiales sin ningún motivo. ¡Wow! Un espectáculo, ¡wow! ¡Tremendo! ¿Y por qué son estos fuegos artificiales? No, por nada. Bueno, un orgasmo sin una relación íntima es así, nada, sin ningún motivo. Porque el sexo es una celebración, celebra el amor mientras puedes. La vida es corta, aprovéchala. Aprovéchala. ¿Es buena la experiencia? Sí, es buena la experiencia. ¿Y por qué no lo hacen con más frecuencia? No permitas que tonterías te impidan disfrutar al máximo ese regalo que Dios nos ha dado. Pero no solo la vida es corta, también tenemos la realidad que vimos con Sara y con Abraham, que llegará el momento cuando el cuerpo ya no responderá como antes. Llega el momento cuando las cosas no son simplemente cuando tú quieras, sino cuando se levanta la oportunidad. No permitas que el sexo se muera por rutina. Busquen maneras de mantener encendida la pasión sexual.
Tercero, recuerda el principio bíblico de que es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. Cada cónyuge debe poner de su parte para que se logre al máximo el propósito placentero de la intimidad matrimonial. Las relaciones nunca deben ser forzadas, deben ser voluntarias y motivadas por el amor. Y el saber producir placer a la pareja es una habilidad que se aprende y debemos ser humildes para aprender y comunicativos para que se tenga oportunidad de tener la información del otro que nos ayude. ¿Qué te gusta? ¿Es así? ¿Qué? Aprende. No, yo soy el macho, yo soy el que sé. No. El hombre debe conocer algo de la naturaleza femenina en sentido general, pero también conocer mucho acerca de su esposa en particular. Y del mismo modo la mujer debe conocer algo de la naturaleza masculina en general y mucho de su esposo en particular. Nos hemos expuesto hoy a este tema de la intimidad sexual. Normalmente en las universidades nos daban materias que tenían la clase, la teoría y luego había laboratorio. Yo espero que el laboratorio de lo que hemos visto en el día de hoy se eleve como un olor fragante en la presencia de Dios en vuestros matrimonios. Vamos a orar.